La explosión del periodismo. Ignacio Ramonet. La explosión del periodismo. Internet pone en jaque a los medios tradicionales. Capítulo 1. Un cambio de ecosistema. Lo malo de esta edad de oro de la comunicación y la información es que no hay manera de saber lo que pasa. El roto. El planeta Medios vive una conmoción de una intensidad nunca antes conocida. El impacto del meteorito Internet, comparable al que hizo desaparecer a los dinosaurios, está provocando un cambio radical de todo el ecosistema mediático y la extinción masiva de diarios de la prensa escrita. La digitalización del mundo está transformando a gran velocidad el biótopo informacional. Consecuencia. Decenas de diarios se encuentran al borde de la ruina o han quebrado. Su viejo modelo económico se ha desintegrado. La propia práctica periodística aquejada de una crisis sistémica debe ser reconstruida y reinventada. Como afirma un experto en nuevos medios, el ADN de la información ha cambiado, hay que cambiar el ADN de los periodistas. Y no solo el código genético de la prensa escrita, y la conmoción alcanza también a la radio y a la televisión, en especial a los canales de noticias en continuo, que en su mayoría están sin esperanza de salvación. Su audiencia no acaba de despegar, sus resultados comerciales continúan arrojando pérdidas y sus mejores periodistas están migrando hacia el documental. Estamos viviendo un cambio de paradigma. Una revolución que avanza de grandes sacudidas, con violentas aceleraciones y pausas frecuentes, aunque no es universal, pues no hay que olvidar la existencia, en un mundo profundamente desigual, del considerable abismo norte-sur que separa a ricos y pobres, a infóricos e infopobres. Lo más probable es que la prensa escrita, medio de comunicación de la era industrial, no desaparezca. Pero la información ya no circula como antes, en unidades precisas, controladas, bien corregidas y calibradas. Ya no se presenta solo en sus formas cerradas tradicionales. Cables de agencias, diarios impresos, noticieros de radio, telediarios, convertida en algo inmaterial, ahora toma la forma de un fluido que circula en segmentos abiertos por la red casi a la velocidad de la luz, y las redes sociales y la web 2.0 permiten a los webactores completar cada noticia añadiendo un matiz, un comentario, una cita, una foto o un vídeo, en lo que podría llamarse un trabajo de inteligencia colectiva o de alquimia de las multitudes, según palabras de Francis Pisani, en progreso constante. Internet es totalizante, y establece, no sin riesgos, una nueva lógica, distinta de la producción fordista, típica de la era industrial. En aquella época, aunque una pluralidad de obreros especializados pudiese contribuir a la fabricación de un producto, este, al final, era entregado completo, acabado, cerrado, y se correspondía punto por punto con el proyecto inicial. Esto ya no es así. La lógica de la información online es la de lanzar una noticia en bruto, en ocasiones incluso aproximada, para después corregirla, modificarla o enriquecerla de forma permanente y en cualquier momento, y la información se está volviendo un work in progress, un material en constante evolución, una especie de conversación, un proceso dinámico de búsqueda de la verdad, más que un producto terminado. Antes, el artículo de un periodista solo salía en portada si el jefe lo decidía, explican Francis Pisani y Dominique Piotet. Hoy, ese mismo artículo puede saltar a primera plana por ser el más leído, el más enviado por correo electrónico o el más enlazado en blogs. Internet no es un medio de comunicación, matiza Jeff Jarvis, profesor de periodismo en la City University de Nueva York y bloguero, www.usmachine.com. Es una sociedad, un espacio donde podemos conectarnos con los demás y... La gente de los medios ve Internet como un medio de comunicación. Pero no lo es. Los diarios de información general siguen anclados en un modelo económico que ya no funciona. Los tiempos en los que la casi totalidad de los periódicos publicaban las mismas informaciones generales ya son historia. El mercado es despiadado ante una prensa y unos periódicos incapaces de generar beneficios. Las grandes cadenas de televisión no se salvan. Su modelo también ha quedado obsoleto. Y la solución consistente en construir, mediante fusiones y concentraciones, grandes grupos multimedia internacionales, como ya se hizo en las décadas de 1980 y 1990, ha resultado ineficaz ante la proliferación de nuevas formas de difusión de la información, de la cultura y del ocio vía Internet. En estas condiciones, ¿qué garantía de supervivencia tiene el periodismo de calidad? ¿No le queda acaso más remedio, para seguir existiendo, que recurrir a subvenciones de mecenas, de fundaciones o del Estado? Paradójicamente, la audiencia de la prensa escrita nunca ha sido tan importante.
En la sociedad de redes, los internautas siguen buscando el acceso a los medios de comunicación tradicionales, en especial a aquellas publicaciones de prensa escrita consideradas más serias, y visitan sus páginas de noticias online. El número de lectores de estos diarios ha aumentado de forma excepcional gracias a la web. De entre los 200 sitios web de información online más visitados de Estados Unidos, los medios tradicionales representan un 67% del tráfico. El 33% restante procede de agregadores de contenidos como Google News, Yahoo News, y las webs llamadas por e-players, es decir, aquellas presentes únicamente en Internet. El número 1 de la prensa mundial online, The New York Times, cuya tirada en papel asciende a 950.000 ejemplares, es leído por 43,7 millones de internautas. En Francia, las páginas web de Le Figaro y de Le Monde reciben la visita de más de 5 millones de lectores al mes. Otro dato importante es que la información online sigue dependiendo de los viejos soportes. El 80% de los enlaces que encontramos en las webs informativas, los blogs o las redes sociales norteamericanos remiten a medios de comunicación tradicionales. La novedad radica en que las personas que acceden de este modo a los contenidos de los periódicos quieren a su vez que se les lea y se les escuche. La información ya no circula en un solo sentido. La lógica vertical que caracterizaba a la relación entre los medios de comunicación y los lectores es cada vez más horizontal o circular. Capítulo 2. Erosión de la credibilidad de los medios. Además de la revolución Internet, ¿qué otros factores han agravado la decadencia de los diarios de prensa escrita? En primer lugar, un elemento coyuntural, la crisis económica mundial que se traduce, como ya hemos señalado, en una disminución de los ingresos publicitarios. Esta crisis estalló en el momento, septiembre de 2008, menos oportuno para una prensa que adolecía de viejos problemas estructurales. La mercantilización a ultranza de la información. La especulación financiera, con la salida a bolsa, en ocasiones, de medios de comunicación, y la huida hacia adelante, mediante fusiones y concentraciones, de los grandes grupos mediáticos, la excesiva dependencia de la publicidad. La competencia de los periódicos gratuitos. El envejecimiento del lector de prensa y, además, ha tenido lugar otro cambio importante. La gente ya no es fiel a un periódico. Antes, la lectura regular de un diario confería al lector una determinada identidad política. Esto ya no es así, pues la mayor parte de las publicaciones, con la esperanza de abarcarlo todo y captar lectores de cualquier signo, han hecho imperceptible su línea editorial y desdibujado su imagen. Los lectores se sienten traicionados y, en consecuencia, ya no se consideran vinculados a ningún pacto de fidelidad. Prueba de ello es el testimonio de un internauta que no se muerde la lengua. Libération, Les Inrocks, Le Monde, entre otros, son periódicos que no compro desde hace tiempo. Me gusta demasiado estar bien informado como para perder el tiempo. En mi opinión, no son más que prensa de nicho, prensa muerta, estancada en su postura. Antes me gustaban, al igual que Actuel un tiempo y Charlie Hebdo antes de la balocratura, pero no soy fiel. Si una publicación ya no cumple mis expectativas o traiciona en buena parte lo que la hacía interesante, dejo de comprarla. Asimismo, existe una confusión permanente entre comunicación e información. El mundo de la comunicación, cuyo oficio consiste en difundir mensajes complacientes y aduladores en favor de las empresas que se los encargan, tiende a imbricarse en el de la información. Los diques entre ambas esferas están empezando a saltar. Cada vez es más difícil distinguir a un comunicador de un periodista. Y eso que sus funciones son bien diferentes. Uno elogia mientras que el otro incide. Están surgiendo nuevas especialidades híbridas. Periodista institucional, periodista de empresa, periodista de relaciones públicas y lo que hace que nos planteemos la siguiente pregunta. Un periodista a quien una empresa paga y cuyos artículos todos favorables a la actuación de la compañía que lo contrata son revisados y validados por los directivos de la misma, ¿es realmente un periodista? Semejante mezcla de actividades daña la confianza del público y asesta un duro golpe a la credibilidad del mundo de la información. A estos factores se suma un gran reproche: la erosión de la credibilidad. Los ciudadanos desconfían de una prensa perteneciente a un puñado de oligarcas que controlan además en buena medida el poder económico y que actúan, a menudo, en connivencia con los poderes políticos. El sentido común advierte que, cuando un hombre de negocios compra un periódico, lo hace casi siempre o para defender un sistema político cuyo triunfo le interesa, o para convertirse él mismo en político haciéndose temer. En cualquier caso, rara vez lo hará por amor a una información independiente y de calidad. Excesiva concentración.
En Francia, tras una sucesión de maniobras capitalistas, varias editoriales de prensa en grandes dificultades fueron recientemente adquiridas por prestigio o como vectores de influencia por hombres de negocios. Algunos de ellos amigos del presidente Nicolas Sarkozy, quien, desde entonces, nombra directa y personalmente a los presidentes de los grupos públicos de radio y televisión. Ya en 1843, Balzac afirmó: para un hombre de negocios un diario es una inversión de capital por la que recibe intereses sobre todo en forma de influencia y placer, y solo a veces dinero. Tan solo 5 grupos dominan la prensa francesa de gran público: Hachette Lagardère, Prisma Presse, Mondadori France, Bayard Presse y L'Express L'Expansion. En cuanto a la prensa diaria nacional, editada en París para toda Francia, solo cuenta con 3 actores principales: el grupo Figaro Subpresse, el grupo Amaury, Le Parisien, L'Équipe, y el grupo Le Monde. De esta forma, la prensa escrita francesa se concentra en manos de un reducido grupo de oligarcas. Serge Dassault, presidente del grupo Dassault, fabricante de aviones, entre ellos los cazabombarderos Mirage y Rafale, quien se hizo en 2004 con Le Figaro y trata ahora de apoderarse del diario popular Le Parisien aujourd'hui en France. Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo LVMH, propietario de las marcas Vuitton, Dior, Kenzo, Tag Heuer, Loewe, Maurice Chandon, Guerlain, etc., que compró el principal diario económico Les Hechos. Alain Weil, de Nextradio-F, dueño de la emisora de radio RMC, y del canal de televisión BFM TV, que adquirió, a principios de 2008, el otro gran periódico económico La Tribune al grupo LVMH, y que anunció, en mayo de 2010, que lo vendía por un simbólico euro a su directora general, Valérie de Cam. Edward de Rothschild, de la banca Rothschild & Cie, que adquirió el diario Liberation en 2004. Alexandre Pougatchev, hijo del banquero ruso, caído en desgracia, Sergei Pougatchev, que compró France Oil. Y por último, el trío de empresarios formado por Pierre Berger, antiguo presidente de la firma Yves Saint Laurent, Javier Niel, del grupo Iliad, matriz de Free, principal proveedor de acceso a Internet, y Mathieu Pigasse, de la banca Lazard, y propietario del semanario Les Inrecuptibles, que se convirtió en noviembre de 2010 en propietario de Le Monde, periódico con importantes deudas, conducido por un equipo bastante desmoralizado desde las espectaculares revelaciones que, en 2003, hicieran Pierre Pean y Philippe Cohen en su libro de investigación La face cachée du monde, la cara oculta de Le Monde, y que entre 2007 y 2011 ha visto desfilar nada menos que 4 ideas sanas. Esta ola de concentraciones perjudica el pluralismo, y las declaraciones de Serge Dassault, en septiembre de 2004, confirmaron todos los temores. En cuanto tomó posesión del cargo, el nuevo propietario del diario Le Figaro expresó lo siguiente a los redactores: desearía, en la medida de lo posible, que el diario pusiese más de relieve nuestras empresas. Creo que a veces hay información que requiere mucha precaución, como por ejemplo los artículos que hablan de contratos aún en negociación. Hay noticias que hacen más mal que bien y corremos el riesgo de poner en peligro los intereses comerciales e industriales de nuestro país. Evidentemente a lo que Serge Dassault llama nuestro país es a su empresa, Dassault Aviation. Y sin duda, para protegerla, censuró en agosto de 2004 una entrevista con Andrew Wang, un intermediario implicado en una operación de $500 millones en comisiones ocultas por la venta de 6 fragatas Lafayette en Taiwán en 1992. Al igual que una noticia sobre las conversaciones entre Jacques Chirac y Abdelaziz Bouteflika en relación con un proyecto de venta de aviones Rafale a Argelia. Recientemente, a Serge Dassault le pareció inapropiado para sus proyectos de venta de aviones Rafale en Medio Oriente un artículo de Georges Malbrunot titulado El negocio secreto de Israel en el Golfo Pérsico, que fue publicado en Le Figaro el 26 de junio de 2010. Muy irritado, el dueño del diario exigió al responsable del grupo Figaro, Francis Morel, que despidiera al periodista. Ante la negativa de Morel, al final fue a este último a quien echaron del periódico en enero de 2011. Por otra parte, las explicaciones de Serge Dassault sobre las razones que lo llevaron a comprar Le Figaro, un diario, confesó, permite difundir una buena cantidad de ideas sanas, no tranquilizaron mucho a la redacción del periódico. Si a estas declaraciones sumamos las inolvidables palabras que Patrick Lelay, por entonces director del canal TF1, pronunció en julio de 2004 en relación con la verdadera misión del gigante de los medios de comunicación franceses, la función de TF1 es ayudar a Coca-Cola a vender su producto. Lo que nosotros vendemos a Coca-Cola es tiempo disponible de cerebro humano. Podemos ver los peligros que implica la mezcla de actividades tan contradictorias como la obsesión comercial y la ética de la información.
En la prensa regional, los conflictos de intereses y la confusión entre comunicación e información a veces son aún más alarmantes. En Alsacia, el banco Credit Mutuel, dirigido por Michel Lucas, tomó, en noviembre de 2010, el control del grupo Les Républicains del que forman parte los diarios Dernières Nouvelles d'Alsace, DNA, y l'Alsace. Al igual que otros dueños de medios, este banco da por hecho que puede determinar su contenido. Por ejemplo, en enero de 2011, con ocasión de una operación de ayuda del Credit Mutuel a Haití, se publicó un reportaje exaltando esta acción solidario publicitaria en los diarios del grupo, lo que provocó las protestas de los sindicatos que denunciaron las presiones del banco, la mutualización y la uniformización de los titulares y esta forma de sacarle beneficio a una inversión. Lamentaron también una actitud que no puede más que lesionar la imparcialidad y la credibilidad de los periódicos implicados. Esta mezcla de actividades puede ir muy lejos sin que los lectores y los telespectadores se den cuenta. Por ejemplo, los grandes grupos mediáticos cotizan en bolsa. ¿Tiene este hecho alguna influencia en los contenidos? Sí, los medios de comunicación que les pertenecen suelen censurar las noticias que los pueden perjudicar. Ya en el año 2000, en un informe del Pew Research Center, el 35% de los periodistas interrogados pensaba que las noticias susceptibles de causar un conflicto de interés en sus empresas no se publicaban. Y Walter Welles, antiguo director del International Herald Tribune, cuyo único accionista es la New York Times Company que cotiza en la Bolsa de Nueva York, alerta sobre las consecuencias de la salida a bolsa de las empresas de prensa, pues su objetivo prioritario ya no será entonces proporcionar una información independiente sino obtener beneficios para sus accionistas. Es frecuente que quienes tienen que tomar una decisión periodística se pregunten si ésta hará subir o bajar unos centavos el valor en bolsa de la acción del grupo editorial. Este tipo de cuestiones se ha convertido en algo capital, los directores de diarios reciben constantemente directivas en este sentido por parte de los propietarios financieros del periódico. Es un hecho nuevo del periodismo contemporáneo, esto antes no era así. Hay que tener en cuenta, además, que una quinta parte de los miembros de los consejos de administración de las 1000 principales compañías norteamericanas son también administradores de los grandes medios de comunicación. ¿Puede entonces uno extrañarse de que los periódicos propiedad de grupos multimedia adopten, como línea editorial, la defensa de la estrategia de su empresa? Algunos diarios, convencidos de que el objetivo histórico de los medios de comunicación en las democracias consiste en amaestrar a la sociedad, no dudan en imponer a los lectores una concepción subjetiva y parcial de la información, vaciando así de sentido el concepto de prensa libre del que se sirven como si se tratara de un argumento puramente ideológico. Endogamia político-mediática. También hay que tener en cuenta el descrédito de los periodistas dominantes, a quienes se considera, cada vez más, una categoría profesional y social en estado de levitación, o sea sin los pies en la realidad, sin verdadero contacto con la sociedad, y en permanente complicidad y consanguinidad con la clase política que, a su vez, se encuentra enormemente desprestigiada. A título anecdótico, recordemos a este respecto que Francia es el país de Europa con el porcentaje más alto de endogamia político-mediática debido a las numerosas parejas que en la vida real están formadas por responsables políticos y periodistas. Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair, Bernard Kouchner, Christine Ockrent, Jean-Louis Borloo y Beatrice Schemberg, etc. Llevado a este extremo afirman Philippe Cohen y Elizabeth Levy el concubinato entre políticos y periodistas es letal para los segundos y puede serlo para los primeros. En la mayoría de las democracias de opinión existe, entre los periodistas dominantes, una especie de compadreo lleno de complicidad y confabulaciones. Se trata, como bien ha descrito Serge Halimi, de un pequeño grupo de periodistas omnipresentes, cuyo poder está respaldado por la ley del silencio, que impone su concepto de información mercancía a una profesión cada vez más debilitada por el miedo al paro. Forman, en complicidad con los responsables políticos, una especie de corte frívola y mundana, donde se alaban servilmente los unos a los otros con conmovedora atención en la esperanza de obtener a cambio algún favor. Se invitan entre ellos, frecuentan los mismos restaurantes de moda, los mismos lugares de veraneo y cuando tienen que debatir en público, se libran al ritual de una ceremonia inofensiva y previsible. En este sentido, las famosas cenas del siècle son el ejemplo más sonado de esta complicidad. El cuarto miércoles de cada mes, destacados periodistas franceses, entre los que se encuentran Arlette Chabot, Claude Imbert, Laurent Joffrin y Serge July, acuden a los salones del prestigioso Automobile Club de France, en la Plaza de la Concorde de París, a encontrarse con los miembros más poderosos de las élites dirigentes francesas.
Le Siècle, sociedad muy privada que, desde hace más de 60 años, organiza estos encuentros, es uno de los instrumentos más eficaces del soft power en Francia. Esta pseudo-nobleza ensimismada no solo fascina a los periodistas de los medios tradicionales, sino también a los de los medios digitales. El ministro, exsocialista convertido al sarkocismo, Eric Besson lo sabía ya en 2008 cuando al frente de la economía digital del gobierno, invitaba a cenar, en los salones de la Secretaría de Estado, en la Rue Saint-Dominique de París, a conocidos blogueros que no se hacían rogar. Tras sucederle desde enero de 2009 hasta noviembre de 2010, Nathalie Kosciusko-Morizet continuó la operación de seducción-corrupción en una escala incluso mayor y en un marco aún más vistoso. Ella solía invitar a la creme de la blogoburguesía francesa a los magníficos salones del Palacete de Broglie, situado en la Rue de Varenne de París. Mediante suntuosas y mundanas cenas, la secretaria de Estado compraba la complicidad de los blogueros más influyentes, siempre dando lecciones a los periodistas profesionales, que iban corriendo a darse la comilona y a revolcarse en una repugnante corrupción moral. Además, a las verdaderas élites siempre les ha gustado la sombra y la discreción. Por definición les horroriza la transparencia. Cualquier poder demasiado expuesto al punto de mira de los medios de comunicación como el poder político en la actualidad rápidamente se desprestigia y devalúa. Por ello, el poder financiero, invisible, indescifrable y oculto, y el de los medios de comunicación, que no consiente crítica alguna, nunca han sido tan intimidantes como ahora. Esta situación es alarmante hasta un punto que nos lleva a afirmar que los medios de comunicación dominantes constituyen en la actualidad un grave problema para la democracia. Ya no contribuyen a ampliar el campo democrático sino que se empeñan en restringirlo y minarlo. La censura democrática. Poco a poco los ciudadanos van tomando conciencia de estos nuevos peligros y empiezan a mostrar gran desconfianza de la manipulación mediática. Paradójicamente, temen encontrarse, en las sociedades supermediatizadas en las que vivimos, en un estado de inseguridad informativa. Dado que la fiabilidad de los medios de comunicación se reduce a medida que la información prolifera, está surgiendo un fenómeno nuevo: la censura democrática. Solíamos pensar que la censura era propia de regímenes autoritarios, que suelen actuar mediante amputaciones y prohibiciones de la información, e interponen obstáculos entre la información libre y los ciudadanos que dificultan la libre circulación de la noticia. Pero actualmente, en las sociedades democráticas, la información ha llegado a ser tan abundante y a estar tan infectada de parásitos, soft news, infotainment, trash news, que literalmente nos asfixia y nos impide conocer qué otra información se nos oculta. Hoy, entre la libertad de información y los ciudadanos se levanta una muralla de información prácticamente tan infranqueable como los obstáculos que interponen los dictadores. En otras palabras, este muro de informaciones es precisamente lo que ahora nos impide acceder a la información. Este exceso bloquea el camino hacia el conocimiento. El hombre contemporáneo corre por tanto el riesgo de convertirse en un ignorante saturado de información. La crisis de credibilidad de los medios de comunicación tiene además otras causas. El periodismo de especulación, de entretenimiento y de espectáculo triunfa en detrimento de la exigencia y la calidad. La puesta en escena de la información prevalece sobre la verificación de los hechos. En los medios de comunicación online, los nuevos periodistas tienden a dedicarle más tiempo a la difusión de noticias que a la investigación de la información o a la reflexión. En la actualidad son claramente más reactivos y menos meditativos y están más atentos a los acontecimientos pero son menos sensibles al contexto. Otra cuestión trascendental es la obsesión por la rapidez, por una inmediatez que lleva a los medios de comunicación a cometer cada vez más errores y a confundir rumores con hechos comprobados. El furor de Internet también ha alcanzado a los lectores de noticias online. Nicholas Carr, especialista en nuevas tecnologías y autor del libro The Shallows. What the Internet is doing to our brains, superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Afirma que la red, las computadoras, Google, Twitter y las multitareas nos alejan de las formas de pensamiento que exigen reflexión y concentración, lo que transforma poco a poco nuestro modo de funcionamiento intelectual. Nos convierten en seres más eficientes procesando información pero menos capaces para profundizar en esa información. Internet, con su abigarrado hipertexto y su inmensa cantidad de información, nos invita a movernos entre contenidos, y podría hacernos perder la capacidad de leer textos largos y complejos. La muerte del cuarto poder. De esta forma los medios de comunicación, en lugar de alzar un muro contra estas derivas, han contribuido a desprestigiar al llamado cuarto poder.
Debemos recordar que, desde la segunda mitad del siglo XXI, la prensa y los medios de comunicación han constituido, en las democracias, el recurso de los ciudadanos frente a los abusos de los tres poderes tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial, susceptibles de fallar y de cometer errores. No estamos hablando de estados autoritarios donde el poder político es, por definición, el responsable de toda violación de los derechos humanos y de censura de las libertades. En los regímenes democráticos donde las leyes se votan democráticamente, los gobiernos nacen del sufragio universal y la justicia es independiente del ejecutivo, se pueden cometer graves abusos. Puede ocurrir, por ejemplo, que la justicia condene a un inocente, ver el caso Dreyfus en Francia. O que el Parlamento vote leyes inicuas. Reino Unido, Francia, Bélgica o Países Bajos colonizaron África con el consentimiento de sus asambleas legislativas, o leyes segregacionistas contra determinados sectores de la población. Así ocurrió en Estados Unidos, durante más de un siglo, con los afroamericanos esclavizados con el consentimiento democrático del Congreso. Por último, los gobiernos democráticos pueden aplicar políticas que discriminen a un segmento de la población. Esto ocurre en la actualidad en algunos países de la Unión Europea con los gitanos y los sin papeles. Tradicionalmente, en los contextos democráticos, los periodistas y los medios de comunicación consideraban que su deber era denunciar estas violaciones de derechos, y en algunas ocasiones lo han pagado caro siendo víctimas de atentados, desapariciones, asesinatos, como aún ocurre en México, Honduras, Colombia, Guatemala, Turquía, Pakistán, Rusia, Filipinas y muchos otros países. Esta es la razón por la que durante mucho tiempo se ha hablado de un cuarto poder, aunque en realidad se trataba de un contrapoder puesto que hacía de contrapeso de los otros tres, que fue, además, el que permitió el surgimiento, en las democracias modernas, de un actor decisivo. La opinión pública. Esta no existía antes del florecimiento de los medios de comunicación de masas a finales del siglo XIX. Este cuarto poder era, en definitiva, gracias al sentido cívico de los medios de comunicación y al coraje de los propios periodistas, el poder del que disponían los ciudadanos para criticar, rechazar y oponerse democráticamente a las decisiones políticas o judiciales que, aun siendo legales, podían ser injustas o incluso delictivas. La prensa, como ya hemos señalado, era entonces la voz de los sin voz. En los últimos 20 años, con el avance de la globalización económica, el contenido del cuarto poder se ha ido vaciando de sentido. Ha perdido su función esencial de contrapoder. Una única esfera. Hoy, el verdadero poder está en manos de un puñado de grupos económicos y financieros y de empresas multinacionales con mayor influencia, incluso, que los propios estados en los asuntos del mundo. Ellos son los nuevos amos del mundo. En este nuevo marco geoeconómico ha tenido lugar una metamorfosis decisiva en el campo de los medios de comunicación de masas. La revolución digital ha derribado las fronteras que separaban las tres formas tradicionales de comunicación: el sonido, la palabra escrita y la imagen, y ha favorecido el auge de Internet que supone un cuarto modo de comunicar, una nueva forma de expresarse, de informarse, de crear, de consumir, de distraerse, de establecer relaciones pero las empresas mediáticas no solo aspiran a agrupar en su seno a todo tipo de medios, edición, fotografía, prensa, radio, cine, televisión, Internet, sino también pretenden realizar todas las actividades pertenecientes a tres grandes esferas: la cultura de masas, la comunicación y la información, que hasta el momento eran autónomas. Por un lado, la cultura de masas, con su lógica comercial, sus creaciones populares y sus objetivos esencialmente mercantiles. Por otro lado, la comunicación, la publicidad, el marketing, la propaganda y la retórica de la persuasión. Y finalmente, la información, con sus agencias de prensa, los noticieros de radio o televisión, la prensa escrita, las cadenas de noticias en continuo, las webs de noticias online y los blogs, es decir, el universo de todos los periodismos. Estas tres esferas, antes bien diferenciadas, se han ido fusionando poco a poco hasta constituir una única esfera ciclópea en la que cada vez resulta más difícil distinguir las actividades relativas a la cultura de masas de las relativas a la comunicación, a la información o a Internet. Internet lo está absorbiendo todo. Todo está ahora en Internet. Cada vez más, las nuevas empresas mediáticas, productoras de símbolos, difunden mensajes de todo tipo combinando televisión, dibujos animados, cine, videojuegos, CD de música, DVD, edición, páginas web, ciudades de ocio, tipo Disney, LAN, deporte, espectáculo, etc. En otras palabras, las nuevas empresas de medios de comunicación poseen dos singularidades.
En primer lugar, se ocupan de todo lo que tiene que ver con la palabra escrita, la imagen y el sonido, y lo difunden a través de diversos canales, prensa escrita, radio, televisión, internet, teléfono, tabletas. Y en segundo lugar, estas empresas son globales y no solo nacionales o locales. Pero los nuevos gigantes de la red, como Google, Yahoo o Facebook, poseen una ventaja decisiva. Han nacido en el nuevo ecosistema y están mucho mejor adaptados a un entorno en el que Internet es el oxígeno. En 1941, Orson Welles arremetía contra los superpoderes del ciudadano Kane. Sin embargo, al lado de los colosos mediáticos mundiales actuales, el poder de Kane era insignificante. Kane, propietario de algunos diarios de prensa escrita en un único país, tenía un poder minúsculo, sin por ello carecer de eficacia a escala local o nacional, en comparación con la artillería pesada de los nuevos mastodontes mediáticos. Una materia prima estratégica. La comunicación, incluida la informática, la electrónica y la telefonía, se ha convertido en una materia prima estratégica, y son los nuevos gigantes de estos sectores quienes la controlan. La cifra de negocios de las industrias de la comunicación en sentido amplio, informática, internet, telefonía, medios de comunicación, cultura, videojuegos, publicidad, redes sociales, que ascendía a cerca de 1 billón de euros en 1995, aumentó en 2010 a cerca de 3 billones de euros, que representan aproximadamente el 15% del PIB mundial. La globalización es por tanto también la globalización de los medios de comunicación de masas, de la comunicación, de la información y de la red. Los amos de la red son los mismos de un extremo a otro del planeta. Time Warner, Walt Disney Company, News Corporation y Bertelsmann, dominando las industrias del entretenimiento. 37. Hewlett Packard, Samsung, Dell y Hitachi, primeros grupos de electrónica para el gran público. AT&T, NTT, Verizon y Deutsche Telekom, dominando el mercado de las telecomunicaciones. Alcatel, Nokia, Cisco Systems y Motorola, principales fabricantes de equipamiento de telecomunicaciones. Hewlett Packard, Dell, Acer y Lenovo, reinando en el mercado del material informático. Microsoft, Oracle Corporation, Symantec y SAP, primeros fabricantes de software informáticos. Facebook, MySpace y Twitter, principales redes sociales. Google, Yahoo y Bing, a la cabeza de los motores de búsqueda, y otras multinacionales como Apple, Sony, LG, Philips, eBay, propietario de PayPal, Amazon, etc. Los grandes grupos mediáticos, preocupados por mantener sus gigantescos imperios y por conquistar nuevos mercados, lo que les obliga a cortejar a los otros poderes, no se proponen el objetivo cívico de convertirse en cuarto poder, ni denunciar los abusos contra el derecho, ni corregir las disfunciones de la democracia. Ni siquiera desean erigirse en cuarto poder, y mucho menos actuar como un contrapoder. Si siguen proclamándose cuarto poder es porque ahora se han sumado a los otros tres poderes dominantes: la política, la economía y las finanzas. Y porque, a su vez, no tienen escrúpulos para someter, como poder suplementario, como poder mediático, a los ciudadanos. Guerras mediáticas. ¿Cómo resistir la ofensiva de este nuevo poder que de alguna manera traiciona a los ciudadanos y que se ha pasado con todas sus poderosas armas de persuasión al lado del opresor? Nuestra propuesta es la creación de un quinto poder cuya función sería la de denunciar el superpoder de algunos grandes grupos mediáticos que, en determinadas circunstancias, no solo no defienden a los ciudadanos sino que actúan en su contra, como ocurre actualmente en un buen número de países. En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y en otros países en los que la oposición conservadora ha sido derrotada en las elecciones democráticas, los principales grupos de prensa, radio y televisión han desencadenado una verdadera guerra mediática contra la legitimidad de nuevos presidentes como Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales o Cristina Fernández de Kirchner. En Estados Unidos, los medios de comunicación de la derecha republicana tampoco aceptaron la elección, en 2008, del presidente Barack Obama. Sus ofensivas de odio contra las diferentes medidas preconizadas por la administración de Obama, en particular contra la reforma de la salud, han conducido a una polarización extrema de la vida política y han favorecido el auge del Tea Party, un movimiento que se proclama de extrema derecha y cuyos seguidores exhiben grandes fotos de Barack Obama ridiculizado con el bigote de Hitler y Rush Limbaugh, locutor de radio ultraconservador, considerado una de las 50 personalidades mediáticas más influyentes de Estados Unidos, se embolsa $50 millones al año por provocar y atacar sin descanso a Barack Obama, a quien califica de mago negro, de cretino y de demoníaco.
Los medios de comunicación ultraconservadores del grupo News Corp de Rupert Murdoch, en particular la cadena Fox News, son los portavoces de todas sus campañas. El popular presentador de Fox News, Glenn Beck, es conocido por haber calificado a Barack Obama de racista. En los canales por cable populistas, otra superestrella, Bill O'Reilly, arremete cada día contra Obama de base de falsas verdades y alusiones de tufo racista. Y se burla de los musulmanes. A principios de 2011, el multimillonario republicano Donald Trump, que dirige una emisión de telerrealidad de Apprentice en la cadena NBC, retomó con saña las acusaciones absurdas contra Obama, negando contra toda evidencia que el presidente hubiese nacido en Estados Unidos y poniendo en duda la legalidad de sus diplomas obtenidos en las universidades de Columbia y Harvard. Todos los medios conservadores retomaron estos argumentos para tratar de deslegitimar a Obama. Con una retórica envenenada, estos medios exaltan y azuzan a los estadounidenses 24 horas al día, todos los días, induciendo de forma permanente a la paranoia y creando un peligroso clima de violencia. Algunos analistas los acusan de haber sido los autores intelectuales de la matanza de Tucson, en la que un joven de 22 años, el 8 de enero de 2011, disparó a bocajarro entre la multitud presente en un mitin demócrata, causando 6 muertos y 14 heridos, entre los que se encontraba la congresista demócrata electa en Arizona, Gabrielle Giffords, que recibió un grave impacto de bala en la cabeza. El aparato ideológico de la globalización. En la nueva guerra ideológica que origina la globalización, los medios de comunicación se utilizan como arma de combate. Han abandonado la función de cuarto poder y aspiran a defender sus privilegios de casta. Como en otros tiempos lo hacía la oligarquía terrateniente, los actuales propietarios de latifundios mediáticos se oponen a cualquier tipo de reforma social y a cualquier redistribución un poco más justa de las inmensas riquezas nacionales. Los casos citados son un claro ejemplo de la nueva situación internacional en la que varios grupos mediáticos, ahora rabiosos, asumen abiertamente su nuevo rol de perros guardianes del desorden económico establecido y su nueva condición de poder antipopular. Estos grandes grupos no solo se erigen en poder mediático, sino que también se han convertido ante todo en el aparato ideológico de la globalización. Ya no actúan como medios de comunicación sino como auténticos partidos políticos. No reivindican el derecho a la crítica sino que se alzan como oposición ideológica. Su verdadera misión es la de frenar las reivindicaciones populares. Su modelo sigue siendo Silvio Berlusconi, líder del principal grupo de comunicación italiano, elegido democráticamente presidente del Consejo. Berlusconi ha demostrado que, cuando uno posee la primera fortuna de un país y controla su principal grupo mediático, ganar democráticamente unas elecciones nacionales constituye una simple formalidad. La guerra sucia de los medios que tiene lugar actualmente en un buen número de estados contra los presidentes democráticos es la réplica de lo que hizo en Chile, a principios de los años 1970, el diario El Mercurio contra el gobierno del presidente Salvador Allende, y que desembocó en el golpe de estado militar del 11 de septiembre de 1973. Estas campañas con las que los medios tratan de acabar con la democracia, continúan. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, víctima de un intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010, acusó a los medios, al considerar que su responsabilidad en este putsch fue enorme. Los medios de comunicación son unos conspiradores permanentes. Son los perros guardianes del statu quo. El pueblo quiteño fue azuzado, fue instigado, fue manipulado durante semanas por una prensa corrupta. Eso es lo que permanentemente hemos recibido desde nuestro primer día de gobierno, sobre todo por no someternos pasivamente a la prensa, que se considera un poder omnímodo. En Honduras, el 28 de junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya tuvo menos suerte. Fue derrocado por un golpe de Estado organizado por una alianza entre los poderes de la oligarquía tradicional y los de la reacción clásica, Fuerzas Armadas, Iglesia, a la que se unieron los poderes mediáticos. Juntos, y en nombre de la libertad de expresión. Atacaron las reformas, votadas democráticamente, que defendían los intereses de la mayoría de la población. Este es el panorama mediático de la globalización. Medios de comunicación de masas y globalización liberal van de la mano. Resulta urgente exigir a los grandes medios que permitan a sus periodistas actuar en función de su libertad de conciencia y no en función de los intereses de los grupos, de las empresas y de los patronos que los contratan. Información contaminada. Debido al estallido, multiplicación y sobreabundancia de información, esta se encuentra literalmente contaminada, envenenada por mentiras de todo tipo, intoxicada por los rumores, las deformaciones, las distorsiones y las manipulaciones.
Se está produciendo en este ámbito lo que ya ocurrió en el de la alimentación. Durante mucho tiempo, los alimentos escasearon, y esto aún es así en numerosos lugares del planeta, pero cuando hacia 1950, gracias a las revoluciones agrícolas, el campo comenzó a producir en abundancia, especialmente en los países de Europa Occidental y de América del Norte, la población comenzó a darse cuenta de que muchos alimentos estaban contaminados, envenenados por pesticidas, y estaban provocando numerosos problemas de salud, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer y, lo que desencadenó el pánico de las masas, al igual que ocurrió en los años 1980 con la epidemia de las vacas locas. Estos acontecimientos nos hicieron tomar conciencia de que si bien antes podíamos morir de hambre, ahora podíamos morir por ingerir alimentos contaminados. Con la información ocurre lo mismo. Ha sido muy escasa a lo largo de la historia, y aún hoy existen regímenes dictatoriales en los que no se dispone de una información completa y fiable. Sin embargo, en los estados democráticos, la información se desborda y, como hemos visto, nos asfixia. El filósofo griego Empédocles decía que el mundo estaba formado por la combinación de 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. En la era digital, la información es tan abundante que constituye el 5.º elemento de nuestro globalizado mundo. Y como se puede comprobar, al igual que ocurre con los alimentos, la información está contaminada. A menudo nos envenena la mente, poluciona el cerebro, nos intoxica, y trata de inyectar en nuestro inconsciente ideas que no son nuestras. Por este motivo cada vez más ciudadanos reclaman lo que podría llamarse una ecología de la información que limpie y acicale la información de toda esa marea negra de mentiras. Es necesario descontaminar la información y exigir un decrecimiento de su volumen. Menos información pero mejor información. De la misma forma que existen alimentos orgánicos, en principio menos contaminados que el resto, deberíamos poder obtener una especie de información orgánica, poder comprar un periódico con el sello sin mentiras, consultar una web que exhibiera la etiqueta desprovista de rumores, ver un programa de televisión con el rótulo no testeado en Ciudadanos o escuchar en la radio el jingle producido con información verificada. A un gran número de ciudadanos les preocupa la nueva arrogancia de las grandes industrias de la comunicación. Los medios dominantes dan prioridad a sus intereses particulares en detrimento del interés público, confunden libertad de expresión y libertad de empresa, y consideran que esta última es la primera de las libertades. Esto es un abuso. La libertad de empresa no puede, de ninguna manera, prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a disponer de una información rigurosa y veraz, ni servir de pretexto a la difusión de falsas noticias, difamaciones o campañas de manipulación de masas. La libertad de los medios de comunicación no es más que la prolongación de la libertad colectiva de expresión, fundamento de la democracia. Y como tal no puede ser confiscada por un puñado de oligarcas. No hay que olvidar que los medios de comunicación siguen siendo, en los estados de derecho, el único poder sin contrapoder, lo que crea un desequilibrio perjudicial para la democracia. Fin. La explosión del periodismo. Ignacio Ramonet.